Entonces, a veces es difícil, encontrar la unidad de un solo cuerpo, porque yo sé que las batallas son muchas, pero la clave está en que nos humillemos delante de Dios. La clave está en que seamos humildes, humillándonos delante de la presencia de Dios todo el tiempo, para que entonces nosotros podamos aceptar las situaciones que hay en nuestra vida. Yo entiendo, hermano, que cada vez aquí se pelean batallas y batallas y batallas y no es fácil, pero yo no entiendo cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos al hermano que vemos. ¿Cómo podemos decir que hay un Dios, hablar de un Dios de amor cuando nosotros no practicamos ese Dios de amor? Y no es que yo sepa nada, ni que esté pasando nada en la iglesia, sino estoy siguiendo únicamente lo que dijo el hermano, lo que el Espíritu Santo acaba de decir, porque muchas veces podemos estar aquí en cuerpo, pero su mente puede estar en Facebook, puede estar en Instagram, puede estar muy, muy lejos de aquí. Entonces, eso estorba la unidad muchas veces. Por eso es que siempre, hermano, oramos y le pedimos al Señor que cuando vengamos a la iglesia vengamos predispuestos conforme a la necesidad. Y hoy le decía a Flor, no te lleves a los niños, déjalos aquí, que aprendan también a adorar, que aprendan a alabar a Dios, porque yo he ido a otras iglesias y le decía yo a ella, y se lo he compartido a otros hermanos, que en la hora de la alabanza, los niños danzando como corderitos, en la hora de adoración, niños siendo tocados por el Espíritu Santo, adorando a Dios. Pero es increíble, pero póngales un teléfono usted ahí con un YouTube de cualquier payasado, de cualquier cosa, pasan horas y horas. Decía el hermano Zacarías que predicó el viernes acerca de eso, ¿verdad? Y eso sí lo toleramos. ¿Y por qué no toleramos a que nuestros hijos también aprendan a buscar en la santidad? O sea, ¿por qué no toleramos a que nuestros hijos, les toleramos todo a ellos, pero por qué no somos tan tolerantes nosotros de tener a nuestros hijos en el santuario y enseñarles reverencia a Él, que eso es parte de la unidad también? Pero tenemos que hacer ese esfuerzo como hijos de Dios. Pero vamos a orar para predicar en esta tarde, hermano, y le quiero hablar sobre el secreto de la viuda. Espero que Dios me dé las palabras para que usted salga bendecido, porque yo creo que usted no vino a escuchar voz de hombre, ¿verdad? Usted vino a escuchar la voz de Dios. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos delante de tu presencia, Señor, y te pedimos que envíes esa palabra que liberte, que edifique, que santifique, que nos llene de esa bendición que estamos necesitando, Señor. Yo te pido que nos hables a través de tu palabra, que no sea palabra de hombre, sino sea palabra tuya. Hilvana tú mis pensamientos, Señor, para que cada ejemplo que se ponga, Señor, vaya edificando tu iglesia, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, cúbrenos pentagonalmente en esta noche y que salgamos bendecidos y apacentados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Fíjese que yo encuentro varias viudas en la Biblia, pero dice la Biblia que el Señor, desde que empieza la ley en Moisés, Él se empieza a preocupar por las viudas y les da un lugar específico a las viudas, porque resulta que las viudas, cuando el estado de la viudez o el estado de la viuda, ella empezó siendo una niña, una mujer, llegó a ser adulta, se casó, tuvo hijos. Y luego algunas tuvieron, otras no tuvieron, y de repente el esposo se muere y quedaron sin nada, aquí prácticamente quedaron sin cobertura. Y estudiando un poco acerca de las viudas, hermano, me encontré tremendos ejemplos que esta tarde yo se los quiero trasladar a usted. Imagínense que las viudas en aquel entonces, las personas que enviudaban, y máximo si eran jóvenes, tenían grandes problemas que enfrentarse en la vida, como hoy también. Lo que pasa es que hoy la sociedad ha cambiado, hay diferentes culturas, pero antes, en el antiguo pacto, por ejemplo, las viudas cuando eran jovencitas, por ejemplo, está Tamar, que habla en el libro de Génesis, que se encuentra con Judá.
Tamar se había casado con uno de los hijos de Judá y resulta que se murió, después el otro se muere, le dieron al otro hijo porque tenía que hacer, la tenía que redimir. Habían diferentes actos que hacer, ¿verdad? Pero la viuda se caracterizaba por su forma de vestir, por su forma de peinar. Todos conocían que era una viuda y nadie, oiga bien, nadie la podía redimir o casarse con esa viuda, sino que tenía que ser un pariente cercano, un hermano, etcétera, etcétera. Imagínese usted qué clavo ese, ¿verdad? Y mientras tanto la mandaban de regreso con los papás y los papás se encargaban de criarla hasta que el otro jovencito creciera para que se casara con esta persona. Pero el punto es que las viudas tocaron tanto el corazón de Dios como el huérfano, como el desamparado, como aquellos que no tienen protección prácticamente, y el Señor empieza a pensar en la viuda y por eso a la iglesia le encarga, le encarece, no te olvides de las viudas, porque hermano, cuánta gente, hermano, ha enviudado, cuántas mujeres han enviudado y han terminado solas y que necesitan esa ayuda. Pero el punto es que el Señor deja ahí unas viudas en medio de la palabra que dejan secretos para que nosotros los pongamos por obra y que podamos ver la dimensión, hermano, que puede provocar bendición sobre nuestras vidas. Y una de ellas es la viuda de Sarepta. Fíjense que esta viuda de Sarepta, hermano, la encontramos, hermano, allá en Primera de Reyes 17:12, dice la Biblia. Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que comamos y muramos. En esta historia, hermano, hay un profeta, Elías, que el Señor le dice, se enfrenta contra los Baales, y mata a todos los profetas de Baal. Y de repente el Señor le dice: ¿sabes qué, Elías? Te vas a ir para una cueva. Ahí te voy a empezar te voy a mandar unos cuervos y ellos te van a alimentar. Y de repente se secó el arroyo y entonces le dice: ¿sabes qué? Vete para Sarepta. Ya le di instrucciones a una viuda para que te sustente. Entonces esta viuda tenía harina, tenía aceite. Pero durante ese tiempo, ese lapso, ella estuvo cocinando para ella, para su hijo, para ella, para su hijo. Pero llegó una escasez, un hambre que había sido provocada por Dios. Entonces habían entrado en un proceso de hambre, una hambruna que había llegado sobre ese pueblo. Y que esa viuda ya lo único que tenía era un poquito de masa para comerse el último pedazo, el último bocado de pan sobre su mesa. Y entonces el Señor estaba preocupada en esa viuda que manda a su profeta. Entonces cuando ella empezó a recoger leña por ahí, hermano, empezó a recoger leña, viene el profeta y le dice: hey tú, mujer, necesito que me des de beber. Y ella se le queda viendo y le dice: está bueno, te voy a dar de beber, porque hasta el agua era escasa en ese tiempo. Entonces ella viene y le dice: mira, la verdad que entonces el profeta viene y usted sabe la historia y le vuelve a pedir comida. Mira, dame una torta, por favor, quiero comer. Entonces ella le dice: mira, en verdad, le dice, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite. Linda, si te comportas, por favor, hijita, te agradecería mucho. Entonces, solo tengo un poquito, solo para morir. Entonces viene el profeta y entonces le dice: no, ¿sabes qué? Yo sé que solo eso tienes, pero si me lo das a mí primero, eso va a repercutir en una bendición para tu vida. Entonces, porque así dice el Señor, le sigue diciendo en el versículo 14: Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces, lo que Dios estaba probando en esta viuda era su fe, su confianza, pero también su obediencia hacia la palabra profética de darlo todo. Y con eso, hermano, yo sé que muchos predicadores se agarran de estos versículos para sacarle el dinero a la gente, y no se trata de dinero, no se trata de las cosas materiales, sino se trata
de las pocas fuerzas muchas veces que nosotros tenemos, o la poca confianza en Dios para que Dios haga, hermano, procesos milagrosos en nuestras vidas. Y mire, entonces esta mujer viene, pero yo quiero que usted mire que esta mujer no solo se quedó con la comida, sino que ella no dudó, sino que en ese momento hizo lo que el profeta le dijo y empezó a agarrar la harina, le hizo la torta y se la dio a Elías. Pero dice la Biblia que ella siguió agarrando. Y esa harina y ese aceite no escaseaba. Ella se alimentó, después empezó a llover y esa mujer logró salir de esa crisis. Hermano, las crisis muchas veces vienen y las vamos a contrarrestar cuando nosotros ponemos por obra la palabra profética de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros le empezamos a obedecer a Dios y le empezamos a creer no al hombre, sino a lo que dice Dios en su palabra, y nosotros vamos a empezar a experimentar, a ver lo sobrenatural en nuestras vidas. No importa las crisis que vengan para la tierra, sino nosotros, la harina, el pan que nosotros tenemos es la misma palabra de Dios. Y mire, yo le voy a decir algo, hermano, la iglesia va a atravesar por un camino tal vez un poco difícil, pero necesario, porque la iglesia tiene que ser probada hasta cierto punto. Por eso el Señor dijo: y habrá fe cuando regrese, y hallará fe el Señor cuando regrese a la tierra, refiriéndose a que si la fe viene por el oír y el oír viene la palabra de Dios, hermano, quiere decir que hay una iglesia que está preparada para este último tiempo y los últimos acontecimientos, que aunque así, hermano, el dólar decaiga, aunque así, hermano, la crisis esté terrible, hayan hambres, hayan situaciones difíciles, en tu mesa no va a escasear la harina ni el aceite. Porque entonces, ¿para qué estamos practicando este evangelio? Mire, hermano, tal vez usted me va a decir: hermano, usted lo mira fácil. No cree, hermano. Yo también soy humano y a veces me veo limitado a muchas cosas, pero he entendido que tengo que creerle a Dios, hermano, porque como me decía mi esposa: oye, es que la fe es la que agrada a Dios. ¿Querés mover la mano de Dios? Tener fe, me decía. Entonces, yo quiero decirte en esta tarde que el secreto de la viuda, uno de los secretos de esta viuda, fue dar todo lo que tenía. En otras palabras, confió, no confió como aquellas personas que confían en su riqueza. Ya tengo seguro mi futuro, ¿verdad? Y esta mujer confiaba en un día más de vida por esa torta que se iba a comer. Mas sin embargo se lo dio al profeta, y dice la Biblia que no escaseó hasta que después se abrieron los cielos, tal como el profeta le había dado esa palabra. Entonces nosotros tenemos que darnos al Señor, darle aquellas cosas, hermano, pero no le des lo que te sobra. Ella dio todo lo que tenía. Mire, es que el problema del evangélico tradicional es que siempre estamos dándole migajas a Dios, le estamos dando limosnas a Dios, le estamos dando, en otras palabras, lo que nos sobra. Hermano, hay servicio. Hermano, hoy si tengo tiempo llego. Le estás dando sobras. Hermano, fíjese que va a haber tal reunión de tal cosa. Así, pero es que hoy no puedo, porque fíjese que ponemos cualquier pretexto para dejar de buscar a Dios y darle lo primero a Dios. Hermano, por eso es necesario que entendamos que cuando venimos a la iglesia tenemos que venir con júbilo, tenemos que venir con gozo, tenemos que venir expectantes a que Dios va a hacer algo en nuestras vidas. Ay, hermano, cuando nosotros vengamos así, entremos por esa puerta. Dice que traen, dijo el salmista, algunos traen himnos, otros salmos, otros revelación, otros profecía. Porque vienes predispuesto. Miremos otra viuda, la ofrenda de la viuda. Esta mujer también me impacta, hermano, porque dice la Biblia que el Señor se pone delante de donde estaban ofrendando, delante del arca, y empieza a ver todas las personas que estaban ofrendando, todas las personas que estaban trayendo de alguna manera dinero al templo. Pero mire lo que dice Lucas 21:2, dice: y vio también a una viuda pobre
No era una viuda que tenía dinero, era una viuda pobre. Porque una de las características de aquel entonces, la mayoría de viudas eran pobres. Porque ya no tenían a alguien que la sustentara. Y en aquel entonces las mujeres no podían trabajar porque se movía un machismo prácticamente. En aquel entonces las culturas eran diferentes. Pero dice, y vio también una viuda pobre que echaba ahí 2 pequeñas monedas de cobre. Y dijo, en verdad os digo, que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos. Ahora, entonces hagámosle un zoom. Dice que solo echó dos, como al equivalente de 2 centavos en este tiempo. Y dice que ella se acercó y dice que ella puso las 2 moneditas, tal vez no las sonó como los otros que venían sonando. El alcancía parecía chin chin y lo empezaba a depositar, hermano. Y el Señor se quedó viendo fijamente a la viuda. Pero ella, fíjese que vino y agarró, dice que agarró todo lo que tenía y lo puso ahí, hermano. Y el Señor lo vio y le dijo a sus discípulos, ¿saben qué? Mire, esta viuda ya me comprometió. ¿Y por qué, Señor? Porque ella ya me comprometió porque me dio todo. Y el que le da a Dios le presta. Y todo el que da, su recompensa tiene. Entonces, por eso quedó hasta el día de hoy, hermano, tal vez no su nombre, pero ¿quién no habla de esa viuda que dio todo? Ahora, otro versículo que agarra para sacarle dinero a la gente, lamentablemente. Pero ¿sabe qué veo yo ahí? Veo que esta viuda, sinceramente, dio todo lo que tenía. Dijo, bueno, ya no tengo nada, Señor, lo único que tengo es a ti. Entonces, ¿sabes qué? Aquí está todo lo que tengo. Todo lo que tengo te doy. Todo lo que tengo es tuyo. Ahí está. Entonces, esa viuda, definitivamente, Dios tuvo que abogar por ella. Y hermano, y hasta la fecha quedó marcada aquí en la palabra de Dios. Pero ahí puedo ver otra cosa yo también. Que el Señor no mira la cantidad que tú das. El Señor no anda viendo, hermano, si tu cheque es de $1,000 y tú lo haces en el alfolí. Dios no mira eso. Dios mira con la intención que tú lo estás dando, por el amor de Dios, hermano. Mire, hermano amado, es que yo te voy a decir algo. Por eso es que nosotros hay una gran diferencia entre los que predican la doctrina de la prosperidad, porque ahí sí cuenta lo que tú das. Ay, entre más tú siembres, más tienes, le dicen, ¿verdad? Pero entendamos que la palabra no es esa. Dios no quiere tanto sacrificio y no quiere cuánto mucho tú des, sino lo que Él quiere es tu obediencia. Pero si tú eres obediente, vas a saber dar lo que es de Dios y lo que es para Dios. Pero ten en cuenta que cada vez que traigas una ofrenda, Dios mira las intenciones de tu corazón. Mire, hay lugares donde mucha gente compra la silla de ser anciano, compra la silla de ser la ayuda del pastor, compra, ¿por qué? Porque está dando, está comprando. Entonces Dios, hermano, está viendo cada vez que nosotros damos, hermano, las intenciones. Y esta mujer lo hizo tan lindamente porque dijo, ya no tengo nada, lo único que tengo te doy, y se lo dio. Fíjese que yo hace mucho tiempo pude experimentar esto, porque el Señor me empezó a hablar acerca de esta viuda y Él me pedía. Yo estaba a punto de abrir una empresa en mi pueblo, en mi tierra, y entonces no tenía los recursos para abrirlo. Y yo había llegado a ese lugar varias veces, hermano, con los distribuidores de esa compañía de telefonía. Y yo siempre me paraba ahí y me paré por lo menos unas 15 veces con la misma persona. Yo le decía, mira, fíjate que vengo porque quiero una distribuidora para poder vender telefonía del lugar donde yo soy. Y solo se me quedaban viendo de pies a cabezas. Y yo me recuerdo que la última vez este hombre me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, te voy a pedir un favor. Ya no volvás a poner un pie aquí, me dijo. ¿Y por qué? Le dije. Y me dijo, tenés $50,000 para invertir ahorita, me dijo. Y yo no los tenía. Y yo me le quedé viendo, no le dije ni sí ni no. ¿Sabes qué? Me dijo, ya no pongas ningún pie aquí, me dijo.
Andate. Y me fui. Me recuerdo que me fui a encerrar y cada vez cualquier Biblia que yo abría, siempre se me abría en el pasaje de Lucas 21, hermano, y empezaba a leer y ahí me detenía el Espíritu Santo nuevamente. Yo le decía, Señor, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Y recuerdo que a la semana siguiente tenía lo de mi pasaje para ir a ese lugar porque no tenía carro. Y llevaba el equivalente de $1 para mi almuerzo, aparte del pasaje. Entonces yo me recuerdo que cuando me dejó el bus, hermano, me tenía que pasar la pasarela. Una pasarela, hermano, es un puente que lo pasa del otro lado para que los carros no lo atropellen a uno. Entonces yo me recuerdo que iba caminando otra vez con mi papelería en mano, con mi patente de comercio, porque yo quería distribuir, porque a Dios me había hablado que yo iba a ser distribuidor de la telefonía. Entonces iba con mi folder, hermano, otra vez, hermano, porque no tenía ni un ataché, ni una bolsa, no lo tenía. Y entonces cuando yo iba caminando, había una señora con 2 niños. Y entonces yo pasé, hermano, y esa señora me agarra del ruedo del pantalón y me lo sacude así. Yo me asusté y me dijo, por favor, Señor, desde ayer que no comemos, me dice. No tenemos que comer. Y no me soltaba, hermano. Entonces como pude me solté, hermano, y me fui. Y a entrar iba yo a ese lugar, cuando de repente algo cayó sobre mi vida y me dijo, dales. Señor, pero eso es todo lo que tengo, le dije. Dáselo. Y entonces yo me pegué la vuelta, hermano, y regresé y le dije a la señora esta, mire, le dije, no tengo, esto es lo único que tengo, le dije yo, y se lo di, hermano, con todo mi corazón, porque yo sabía que tenía 2 criaturas que no habían alimentado. Y empecé, yo no sé qué me agarró ahí, empecé a llorar y empecé a decirle, Señor, bendice a esta mujer, Padre, yo no sé si es viuda, yo no sé qué tiene esta mujer, pero yo te pido que la bendigas, que bendigas a sus hijos, hermano. Y entré llorando, y cuando entro, me meto en el elevador y llego a la oficina otra vez. Ya me habían dicho que no me parara ahí otra vez. Llegué con mis papeles y ahí estaba el hombre y me dijo, la secretaria, solo le dijo, mire, ahí viene él otra vez, le dijo. Y ahí estaba yo parado otra vez. Y me dijo, pasá, me dijo, ¿qué querés? Me dijo. Y ya, aquí está mi aplicación, le dije. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, con vos no se puede, me dijo. Brení, pues, me agarró un lapicero y se echó la firma, hermano, lo selló, autorizado, me dijo. Cerré el folder, aleluya, dije yo. Pero en ese momento que estaba firmando el hombre, porque de ahí fue donde el Señor me empezó a bendecir, yo empecé a recordarme de la viuda que estaba en ese momento, en ese puente. Y se me empezaron a derramar las lágrimas y el hombre empezó a verme y me dijo, mira, han venido tantos a pedir la distribución para vender teléfonos, pero vos tanto que viniste, me dice, y estás llorando. Pero yo estaba llorando porque me habían aprobado. Yo estaba llorando porque la presencia de Dios me había inundado y porque estaba pensando en esa viuda allá atrás. Entonces cuando yo salgo de ahí, hermano, y voy nuevamente a buscar a esa viuda, ya no la encontré. Porque a veces nos van a poner oportunidades en la vida para que nosotros podamos invertir en el reino de los cielos, y de alguna manera vamos a ser probados para ver cuánto sentimientos nosotros tenemos o cuánto decimos amar a Dios. Pero la ofrenda de la viuda es tan poderosa, hermano, que cuando tú le das a alguien que está pasando alguna necesidad, hermano, cuando tú te preocupas por aquella persona, por aquel pobre, por aquel huérfano, por aquellos que son indefensos, tú no le estás haciendo un favor a él, sino te estás metiendo a hacerle un préstamo a Dios, y Dios no se queda con nada.
Por eso es importante de que nosotros seamos sensibles, porque si no te vas a volver vanidoso, te vas a volver vanidosa. No te va a importar lo que esté pasando tu vecino, no te va a importar lo que estén pasando otros. Máximo en este país que se mueve a través del consumismo. No ha salido un carro, hermano, una serie de un carro de este año, sino que ya sacaron el otro. Y en el 2016 ya te están vendiendo el 2017. Ni siquiera hemos empezado el 2016. ¿Por qué? Porque se van a base de consumismo y la gente ahora ya no trae el botoncito de este lado, sino 2 pulgadas más a la derecha. Y ese es todo el cambio que tiene. Pero tú lo quieres. ¿Por qué? Porque están acostumbrando a las masas para que nos olvidemos de la sensibilidad. Entonces, de la manera en que tú vas a ser sensible al Espíritu Santo, a escuchar la voz de Dios, es cuando de repente vas. Mire, aquí no se ve tanto esto, pero en nuestros países uno va a comer y están los grandes vidrios y uno a pegarle la mordida a la pierna de pollo, va, y está una persona ahí que se le cae la baba, y uno tiene que hacerle así mejor come con los ojos cerrados uno. Pero eso nos hace sensibles. Y a veces la gente, por eso es que en nuestros países muchas veces la gente es sensible al humanismo. Al humanismo. A ser humanista, a hacer labor social. Eso se pierde en este país. Entonces la ofrenda de la viuda es cuando tú des algo sin esperar nada a cambio. Mire, hermano, por ejemplo, podemos decir, hermano, vamos a mandar zapatos a México, por decirle algo. Traigan sus zapatos. Estoy seguro que muchos irían a su closet y empezarían a buscar las chancletas que ya no se ponen, los zapatos que ya no se pone el hermano, todos gastados. Muchos, otros no. Otros dirían, no, ¿y cómo voy a mandar algo usado? No, van y compran y los traerían. Pero aquí se tiran muchas cosas, hermano, que en otros países las usan. Entonces nosotros tenemos que entender este misterio, hermano, porque si nosotros entendemos este misterio, nosotros nos vamos a dar cuenta de que entonces Dios va a empezar a operar de una manera diferente en nuestras vidas. Mire, aquí hay otra viuda, pero esta sí tiene nombre, la viuda Ana. Lucas 2, 36, 37. Mire qué secreto de esta viuda. Esta mujer se casó, estuvo 7 años casada, se le muere el esposo y a los 84 años deja una gran lección. Dice, y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y después de viuda, hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayuno y oración. Sabía tentar el corazón de Dios, sabía hermano, sabía que en el servicio estaba el alimento, hermano, porque mire, alguien dijo por ahí, el que no sirve, no sirve. Tenemos que involucrarnos en el servicio a Dios. Mire, cuando usted se involucra en el servicio a Dios, no le está sirviendo al pastor, no le está sirviendo únicamente a su hermano, le está sirviendo a Dios, le está sirviendo a Dios, le está sirviendo a Dios. Y nosotros tenemos que aprenderle a servir a Dios. Entonces, qué bonito, Señor, te quiero servir. De veras, sí. Amén, gloria a Dios. Más a servir, entonces, hijito, te vas a ir a lavar los baños. Ah, no, Señor, pero ahí no. Bueno, entonces ¿en qué quedamos? Porque el servicio a Dios es que tú te des por completo, hermano. Tú no sabes, tú no vas a esperar que te den una palmadita y te digan, muy bien, hijita, qué bueno que serviste, así me gusta. Tú no puedes estar esperando eso. Incluso las oraciones y los ayunos, hermano, de esta mujer, muchas veces tal vez eran en secreto. Se metía solas con el Señor. 84 años y no se despegaba del templo, sirviendo, pasando vacuum. Si es que en aquel entonces sabían, ¿verdad?
pasando vaquio, limpiando, sacudiendo, hermano, ayunando, orando. Padre, yo te pido por esta iglesia que sea multiplicada, que la gente que venga sea liberada. Hermano, empezaba a orar, empezaba a evangelizar, empezó a servir. Había una viuda, se paró en medio de una iglesia y le dijo, pastor, le dijo, mire, yo soy viuda, le dijo, si yo no trabajo, yo vivo de la pensión que mi esposo cuando él falleció me quedó y me quedaron unos hijos. ¿A quién voy a evangelizar?, le dijo. Y el pastor le dijo, ¿quién te lleva la leche a tu casa? El lechero. ¿Quién te lleva el pan a tu casa? El panadero. Entonces, hermanito, piénsalo y medítalo. Dice que esta viejita, hermano, esta viuda empezó a meditar toda la noche y de repente al otro día puso por obra lo que el pastor le había dicho, y llegó el lechero. Dice que llegó y vio que no habían puesto el bote de la leche y le asombró, y entonces el lechero tocó la puerta y sale la viejita, la viuda, y le dice, pensé que algo le pasaba porque no me había sacado el envase de la leche. Y le dijo, lo que pasa es que tengo una pregunta para usted. Y el lechero le responde, dígame, ¿qué pregunta tiene para mí? Y ella le pregunta, ¿sabe usted, ha meditado en estos últimos días a dónde va a ir a parar después de muerto? Dice que el lechero se agarró la cabeza y le dijo, es increíble, pero hace 2 semanas he estado pensando en esto. Entonces ella le dice, ¿quiere que le conduzca para que usted vaya al cielo? Y ese día aceptó a Cristo ese lechero. A veces ponemos tantos pretextos porque no queremos servir a Dios. Y el que le sirve a Dios no solo le sirve aquí adentro de la iglesia, sino también sirve afuera de ella. Como hijos de Dios, hermano, tenemos que dar buen testimonio para servir al Señor donde quiera que estemos. Hay gente que se avergüenza de decir que es cristiana, o hay hijos de cristianos que se avergüenzan de decir que son hijos de cristianos. Pero como les digo yo a mis hijos en aquel día, si ustedes se avergüenzan de decir que ustedes son cristianos, también en aquel día el Señor se avergonzará de ustedes. Miremos otra viuda, la viuda insistente. Aquella viuda que no le hacían justicia. Aquella viuda que estaba pasando un problema, pero que Jesús la refiere a ella como un testimonio para que nosotros seamos persistentes en la justicia. Dice Lucas 18, 1 al 2, dice, y le refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, diciendo, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, le haré justicia. Esta era una viuda insistente. Señor juez, hazme justicia de mi adversario porque me está atormentando. Y el juez, hermano, al principio no le tomaba importancia, pero el Señor lo relata en una parábola diciendo, esta era una viuda, no tenía quien peleara por ella. Mas sin embargo, yo lo que quiero que ustedes entiendan es que ustedes tienen que ser tenaces en la oración. No solo porque no le responden a la primera dejan de orar. Ustedes tienen que seguir persistiendo en la oración como esta viuda. Esta viuda nos habla de las intercesoras, de la intercesión que nosotros debemos de tener en todo tiempo, hermano, porque las batallas se ganan primeramente con la justicia divina. Se ganan con la oración. Tenemos que orar, hermano. A veces queremos que las cosas nos caigan así, hermano. ¿Saben cómo quisiéramos que el Señor nos respondiera? Como cuando mandamos un WhatsApp. Un WhatsAppazo le queremos mandar al Señor. Antes usábamos los telegramas, ¿verdad? Antes las cartas, los telegramas. Ahora todo es a través del teléfono. Un WhatsApp, un mensaje por MSN, un mensaje por Facebook, qué sé yo, hermano. Así le queremos hablar a Dios.
Pero Él tiene una comunicación directa donde nosotros, hermano, a veces te vas a sentir angustiado y no vas a saber por qué han llegado esas angustias. A veces te vas a encontrar enfermo y nadie te va a encontrar enfermedad. A veces te vas a sentir atormentado por diferentes causas. Pero ahora Dios te dice a través de esa viuda, ora. No, hermano, si ya oré, me puede decir usted, mire que ya oré, sí, pero ¿qué tan buena fue tu oración? ¿Qué tan eficaz fue tu oración? Porque, mire, a veces la oración la tenemos como una religiosidad. Por eso la Gran Babilonia, la Iglesia Católica, ora, hermano, como el Padre Nuestro, la Ave María, solo repeticiones vanas. Pero ¿sabe cómo es la oración? Como aquel niño que iba con el papá y le decía, papi, quítate de aquí, estoy leyendo el periódico, hombre. Se iba el niño. Al ratito llegó otra vez el niño, papi, no, ahorita voy a ver el partido de fútbol, déjame tranquilo. Y otra vez el niño llegaba, papi, solo te quiero hacer una pregunta, ¿cuánto tú ganas? Déjame molestar, $20 la hora, hombre. Y el niño lo dejó de molestar por cierto tiempo. Y de repente el niño viene con una alcancía llena de centavos, llenos de dólares, hermano, y le dice, papi, aquí está. ¿Y eso para qué es, hijo? Le dice, es para que me vendas una hora de tu tiempo. Así es la oración. Nosotros tenemos que tocar el corazón de Dios para que entonces Dios incline su oído, hermano. Es que si nosotros no hacemos ruido, no se va a dar cuenta Dios de lo que estamos pidiendo, hermano, solo porque muchas veces santificamos la comida. Padre, gracias, Señor, aleluya, santifícalo hacia adentro. Fíjese que yo le conté, nosotros tenemos que desarrollar un discernimiento. Yo me senté en un restaurante, estaba orando por la comida, pero yo vi en visión, Dios me mostró que la persona que estaba sirviendo la Coca-Cola le había escupido. Entonces me la llevó, y cuando me la llevó yo estaba orando y le dije, ¿sabe qué? Cámbiame esa Coca-Cola. Y se me quedó viendo. Y mejor si me trae una tapada. Tenemos que desarrollar, tenemos que saber para qué es la oración. La oración es una comunicación, es un enlace poderoso. Mire, ¿verdad que todos hablamos? Usted puede hablar con su cónyuge. Usted se puede sentar a la mesa y pueden estar comiendo y pueden estar hablando. Pero le aseguro que muchas veces no hay conexión. La mujer le puede decir, fíjate, papito, que de repente yo venía, fíjate que se me atravesó una persona. Y yo, ¿qué pasa? Vaya. Mira, ya hice los pagos de luz. No, pero es que te estoy contando, sí, pero yo te estoy preguntando. No, sí, ya lo pagué. Va. Y entonces fíjate que yo venía y que no sé qué. Mira, y ya fuiste por los niños. O sea, están hablando, pero no están comunicados. Establecer una comunicación es muy diferente, hermano. Y por eso es que la persistencia que nosotros debemos de tener, hermano, tiene que ser como esta viuda que empezó a decirle al juez, Señor juez, hazme justicia. Señor, necesito esto, necesito que me liberes, necesito trabajo, necesito salud, necesito. ¿Por qué? Porque Él es el juez de justicia. Él está escuchando, pero también, hermano, por eso Jeremías 3:33 dijo, clama a mí, yo responderé. Mire, una de las cosas que Dios quiere oír es conforme a la necesidad que tú tengas y de la necesidad que tú tengas y salga de adentro de tus entrañas hacia Dios. En esa dimensión escucha a Dios tu oración. Pero hay otros bandidos. Pastor, ore por mí. ¿Por qué? Porque a usted sí lo escucha, a mí no, me dice. Pastor, ¿será que puede orar por mí? Amén, le dice uno, ¿verdad? ¿Y usted? No, hombre, es que a usted sí lo escucha, yo no. ¿Y por qué? Le dije yo una vez a una hermana. Porque ya vio que uno siempre anda con sus cositas, decía ella. En otras palabras, no quería apartarse del pecado. Pero miremos, la otra viuda.
El secreto de la viuda endeudada. Esta se encuentra con Eliseo y dice Segunda de Reyes 4:1-2, dice: y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo. Ahora, si usted mira allí, esta mujer no estaba contenta, hermano. Esta mujer, tal vez el esposo no le había dicho que tenía una deuda, tal vez le había escondido, porque ahí es donde yo puedo leer. Esta mujer no llegó contenta. Mira, Eliseo, tu siervo. No, ella llegó enojada, hermano. Dice que le llegó gritando. Donde dice clamó, dice en otras versiones, dice le llegó gritando, le gritó: hey Eliseo, mira tu siervo. Bueno, para nada, mejor bien endeudado. Ahora resulta que los acreedores se quieren llevar a mis hijos. Y Eliseo también tenía su carácter, hermano. Clamor. Entonces le dijo: mira, yo no te voy a resolver tus problemas, le dijo Eliseo a la viuda. Así, tenés que trabajar, tenés que echarle ganas, mamita, le dijo. ¿Qué tenés en tu casa? Un poco de aceite. Bueno, anda, trabaja. Anda a pedir un montón de vasijas prestadas y vas a ver cómo el aceite va a empezar ¿cómo se llama? A reproducirse, y con eso lo vendés, pagas tu deuda y vivís hasta que te muras. Y así lo hizo. ¿Hasta cuándo dejó de cesar el aceite? Hasta que se acabaron las vasijas. Depende de la dimensión que tú pongas tu vasija para recibir de Dios. En esa dimensión Dios va a soltar su aceite para llenarte. Entonces, pero para eso necesitas trabajar. Cuando le pregunta a Eliseo: ¿qué tienes en tu vet, en tu casa? Ella dijo: un poco de aceite. ¿Quieres que llegara a una abundancia? ¿Quieres que Dios te multiplique? ¿Quieres que Dios te empiece a multiplicar esa unción que por alguna razón Dios ya te dio? Empieza a trabajar en los dones. Empieza a buscar de Dios. Empieza, hermano amado, a meterte más. En vez de estar viendo diablonovelas, mejor tírate un capítulo de Ruth, que está más interesante que cualquier novela. Esa novela de Ruth, hermano, te la vas a leer y te vas a dar cuenta que tiene un final feliz. Mejor léete Primera de Reyes, si te gustan lo sangriento. Vete a Crónicas, ahí vas a ver un hombre que se le quedó pegada la espada en la mano porque tenía mucha sangre y la sangre se coaguló y se le pegó la espada, hombre. Si te gustan las de ciencia ficción, vete a Isaías. Ese hombre vio unos platillos voladores ahí, hermano, que eran querubines. Así. Si te gusta más la ciencia ficción, lee Apocalipsis. Ahí vas a encontrar un montón de extraterrestres, 4 seres vivientes que tenían ojos por dentro y por fuera. ¿Qué está hablando, pastor?, dirá usted. Algo que no está en la tierra es extraterrestre. Son seres. Pero a lo que yo te quiero llevar es, hermano, que la viuda endeudada pudo salir de sus deudas por la palabra profética. Pudo salir de sus deudas porque empezó, hermano, a trabajar, a agarrar esas vasijas y a ponerlas de un lugar a otro para que esas vasijas, hermano, fueran llenas de aceite. Hermano, nosotros tenemos que, hermano, perseverar en la unción de Dios, que ese óleo caiga sobre nuestras vidas. Dice la Biblia, como el buen óleo que cae sobre la cabeza de Aarón, que moja sus barbas y que moja todo el cuerpo. Esa misma unción que caes, que recibes tú, padre, madre de familia, que también, hermano, llene de esa misma unción a tus hijos, y que tus hijos, llenos de la unción, llenos de aceite, son santos. Y ser santos es ser apartados para Dios.
Santifícate tú, que la unción caiga sobre tu vida y que tus hijos se santifiquen. Mira, hermano, cuando nosotros nos santificamos, el enemigo le va a querer hacer daño a tus hijos, a tu simiente, pero como tú te santificas y el aceite cayó sobre tu cabeza y los está mojando a ellos, ellos no pueden tocarles. Es más, el Señor les estorba el pecado a ellos. Yo a mis hijos les digo, a ustedes no les va a prosperar el pecado. Ustedes no nacieron para pecar. Olvídense de eso. Aunque les atraiga la música del mundo, aunque les atraiga los filisteos, las filisteas, aunque les atraiga las cosas del mundo, a ustedes nada de eso les va a prosperar. Porque yo no tuve hijos para que se me perdieran, ni tampoco para que me vayan al infierno. Tenemos que perseverar en la unción del Espíritu Santo, en la unción de Dios sobre nuestras vidas, hermano, y seguir y enseñarles, aunque a ellos no les guste, hay que meterles la comida, hermano, por la boca, la comida espiritual, hermano. Es como, ¿a quién le gustaba? ¿A quién desde niño le daban aceite de bacalao cuando estaba pequeño? Agarraban ahí, mandaban vendiendo unos botes así, que era bueno para no sé qué. Yo no sabía para qué era bueno, pero me decía mi mamá o mi abuelita, una cucharona grandota, ¿no? Me decía, no, cierre los ojos, mire unos granitos de sal, le decía. Le ponían los 3 granitos de sal y uno abría la boca y ahí. Pero era bueno, supuestamente. Así sienten ellos muchas veces el evangelio. Van a llegar a una edad a donde ellos también quieren tomar sus propias decisiones. Pero como yo les digo a mis hijos, ustedes viven en casa. Y en casa hay reglas. Y reglas establecidas. Si ni a la gente que es mi familia, hermano, le doy libertades, ahora mucho menos a mi propia familia. Cualquiera que llega a vivir a mi casa o que me llega a visitar, sabe que en esa televisión no se miran novelas. Sabe que si hay un equipo de sonido no es para que escuchen música del mundo. Se sube alguien a mi carro, hay gente que es bien abusiva, que luego le quiere cambiar la emisora a uno. Era visitador médico yo, hermano, y a veces me tocaba raitear a otros visitadores médicos. Y una vez yo venía y el pobre hombre dejó tirado su carro ahí. Entonces le dije, no se preocupe, yo lo llevo. Y veníamos, yo traía un disco cristiano. Y entonces vino él y sacó así uno, hermano, de pura música de él. Y quitó el mío y metió el de él. Entonces, pero sin permiso, yo venía manejando. Y dije, de seguro va a poner otro que nos va a llevar. Si este me lleva aquí bien conectado, el otro me va a llevar hasta el cielo. Dije, no, hombre, si al puro infierno me lleva. Entonces frené el carro, me estacioné y frené. Y le dije, mire, le dije, este es mi carro, le dije. Y a mí la gente abusiva no me cae nada de bien, le dije. Y le saqué su disco, yo soy cristiano y esto lo tengo consagrado a Dios. Y agarró su disco así, y al Señor así, hermano. Eso me gusta, que usted sí es definido, porque yo me he subido con otros cristianos hipócritas. Me dice que ahí van moviendo con la música que yo les pongo. Todo lo que tenemos, lo tenemos que santificar a Dios. Todo lo que tenemos, hermano, lo tenemos que santificar a Dios. A veces me regalan ropa, hermano, y yo digo, Padre, yo no sé quién usó esto, pero dice la Biblia que todo lo que yo toque va a ser santo. Tenemos que ser como esta viuda, hermano. Salir de nuestras deudas a través de la unción. La unción va a mover dimensiones. La unción te va a sacar de muchos apuros espirituales primero y después físicos. La otra que yo quiero que veamos esta tarde, ya se me fue el tiempo. Ruth, la viuda redimida. Esta mujer, hermano, se había casado con la mujer. Esta Ruth se había casado con un hijo de Orfa. De Noemí, perdón. Y esta Noemí había tenido sus 2 hijos, pero estos 2 hijos habían llegado a Moab. Nos enseñaba el hermano Zacarías el viernes.
Ellos habían salido de la casa del pan, pero esta mujer se había casado con uno de sus hijos, moabitas. El hombre, bueno, ellos llegaron esta mujer era moabita, pero el Señor la redime y se queda viuda. Y le dijo a Noemí, ¿sabes qué? Le dijo, tu Dios será mi Dios. Le dijo, Orfa se regresa, pero ella se va con ella hasta la casa del pan. Perseveró. Entonces, como esta viuda, tenemos que perseverar, hermano, hasta llegar a casa de pan, para que entonces nuestro Dios, que es nuestro voz, nos redima. Y esta mujer dice, y Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea celebrado en Israel. Pero fíjese, hermano, que antes las mujeres estériles, se burlaban de ellas bien feo. Y si era una mujer estéril y viuda, peor todavía la cosa. Por eso Tamar, hermano, digo, no, ¿cómo va a ser si yo me casé con el hijo de este hombre, de Judá? No pude tener hijos. El otro tiraba la semilla afuera, no quedé embarazada y ahora no me quiere dar el otro hijo. Entonces se quitó la vestidura de viuda y se disfrazó como ramera. Y el otro cuaches le pone, hermano. Gemelos. Entonces la esterilidad no estaba en ella. Nosotros tenemos mucho que aprender de las viudas. Indefensas, muchas de ellas pobres, muchas de ellas reprimidas. Pero la viuda era persistente. La viuda creía, la viuda se daba, la viuda daba todo lo que tenía. Las viudas que hemos visto eran, hermano, decían, ya, ahora sí ya no tengo en quién confiar más que solo en Dios. Ellas se daban por completo. Iglesia, nosotros como iglesia nos tenemos que aprender a dar el todo por el todo en estos últimos tiempos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Darnos a Él sobre todas las cosas. Serle fiel a Él sobre todas las cosas. Buscarle solamente a Él sobre todas las cosas. Clamarle solamente a Él con insistencia sobre todas las cosas. Para que podamos ser redimidos por nuestro Dios. Hoy quiero orar. Nos despedimos de los hermanos de radio y de televisión. Que el Señor los bendiga. Me quiero quedar un momento ministrando a la iglesia.